Hablando de sobre los medicamentos, ¿no? Que no hay que exagerar tampoco, ¿no? Sobre los medicamentos. Hagan de cuenta que ahorita traigo traigo 39 de fiebre, ¿no? Casi 40, casi ya estoy ardiendo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que vamos al médico, ¿no? Vamos al médico, por ejemplo, los que tienen, en este caso, seguro, ¿no? Van al médico y por una gripita ya quieren su dambache de medicamentos, sus antibióticos, que podría ser para otro caso más específico o especial. Una gripa, pues no es un caso a menos que se agrave, pero no, es muy ilógico que se agrave de tal forma una pequeña gripa. Entonces, sí, es conveniente que ustedes no utilicen el sistema de medicina por una simple gripa, que ustedes saben que una gripa en 3 días, ¿qué es un virus? ¿Un virus? Es un virus, sí. Que el virus a los 3 días se muere, el pobre. Y que es un virus que Es un virus. no tienes que ponerle medicamento contra un virus, porque No, es pues, un resfriado. Es un resfriado. Es un resfriado. Por Bueno, eso se le llama oye, resfriado pues, común, ¿no? resfriado común, ¿No? ¿sí? Gripa. Común. Y ya ves que existe dentro de la cultura popular. Ajá. Que ¿cómo se cura un resfriado? ¿Qué te dicen que tienes que tomar? Un tequilita. Tequilita con limón. Con limón. A un tecito con miel y limón. Sí, también. A muchos juguitos, muchos líquidos. Y sí. generalmente te recomiendan Suda, un tequila, ¿no? Que vayas o a un tomar, ron. que te Un vayas a ron sabroso un con baño, un limoncito. vapor, ¿no? Que Sí. vayas a un vapor. Bueno, que sudes, pero saca la gota gorda. vamos al tema, sí, que sudes todo y que ya sudes todo. te vas a sentir mejor. Bueno, pero vamos precisamente, regresamos al tema central, Cuasito, que les estaba platicando que íbamos a abordar este artículo. ¿Qué vamos a abordar? Que íbamos Las a tocar letras. este tema de el uso racional de medicamentos, que es un artículo de nuestra querida médica, doctora Asa Cristina Laurel, que es nuestra subsecretaria de salud en el país. Okay. Bueno, y entonces estábamos iniciando el abordaje de este tema. Ahorita vamos a tocar una segunda parte y luego ya ahí nos vamos a ir siguiendo. Entonces, poníamos el ejemplo básico, que es el ejemplo de un resfriado común. Entonces, es un virus, acuérdense que es muy, muy fácil de que se contagie. Sí. Acuérdense que, por ejemplo, nosotros les decimos, si estás resfriado, en el caso mío, no te me acerques ni me saludes de beso porque no me quiero contagiar. Ya no Una te quiero, enfermedad de ya no te virus, quiero. un resfriado común se contagia se llama las gotitas de flush, que son gotitas de flush, que son gotitas de saliva, gotitas de secreciones que le cae a una persona que está sana de una persona enferma. Como existe la costumbre por todos lados, una costumbre social, que todo mundo se saluda de beso, entonces traerás un gripón marca diablo y ahí me vas a besar. Y entonces... Es por respeto, doctora. Es por respeto, doctora. A medio metro tus secreciones pueden contagiar a una persona, menos de medio metro. Menos de medio metro. Ok, entonces, por eso una de las medidas preventivas... Entonces le puedes decir a mi novio, no, porque traes secreciones. Porque traes gripa, no me contagies ahorita, 3 días, bueno. Y si no, pues ahí se la van a pasar juntos con su gripa los dos. Que es lo que ocurre frecuentemente. Pero bueno, ya iba yo a hablar mal. Porque bueno, ellos dos, pero si le dan besos a otros, pues ahí sigue la cadenita. Contagio que hacen. Pero esto es lo más Sanchos ahí van a salir los anchos y las anchas. Las anchas, sí. Anchas. Sí. Anchas, sí. ¿Qué ancha estás tú? Doble bueno, rodada. pero a ver, estoy hablando de una... usted es bien alburera, doctora. Yo no dije nada, yo dije se fue por otra cosa. Si tú le das besos a otras yo personas, estaba pensando en la gripa, pareja. Yo estaba así como decaído porque tengo gripa y usted me habla de otras cosas, doctora. Yo te estoy hablando de otras cosas. No, yo estoy hablando... está subiendo la calor, doctora. Usted me sube la calor. Yo estoy hablando de las medidas preventivas, querido Cuasi. Las medidas preventivas para una persona que tiene un resfriado común es, número 1,
lo que mencionaste. Me siento muy mal, bueno, te vamos a dar un medicamento que se llama sintomático. Sintomático. El 98% de los resfriados comunes son virales y se curan solitos. Se autorregulan, se autocontrolan, ¿sí? No ameritan una gran dosis de antibiótico, no ameritan, porque ya hay medicamentos con antivirales. Y dice uno, por favor, un resfriado común no le pueden dar antibióticos, y esto es una de las lecciones que nos dan desde que somos estudiantes de medicina. O sea, hay enfermedades que se autorregulan y el 90 y tantos % de ellas no presentan complicaciones, ¿sí? Entonces, tengo un resfriado común, cuando mucho me echo una pastillita para que se me quite el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, tomo muchos líquidos y no ando besuqueando a todos porque los voy a contagiar en la familia. Luego es bien frecuente. Empezó fulano, te dicen en la familia, pero él se la contagió al hermano, al nieto, a toda la familia, porque no están tomando las medidas que es simplemente... El lechero ya trae gripa. Yo ya no dije nada, esto ya es de la cosecha de Cuasi. El que trae el agua. Entonces volvemos a tomar, retomar el tema. Entonces, el uso racional de medicamentos como una parte de la política de planeación, organización de los servicios de salud a todos los niveles, sean servicios de salud privados, sean públicos, seguridad social o asistencia pública, etcétera. Todo debe haber un uso racional de medicamentos. Claro. Entonces, fíjate, algunos piensan, o sea, que dicen, medicamentos para todos, dice la doctora Cristina Laurel. No puede ser. Los medicamentos no deben ser medicamentos para todos, como que les dieras una torta de jamón a todos. No. Los medicamentos, los antibióticos, etcétera, son para la persona a la cual se le está haciendo un diagnóstico. Es que nos dicen que, por ejemplo, muchas personas se automedican. Aparte está lo de automedicación, ¿no? Y acuérdate que antes que se podían automedicar los antibióticos era realmente terrible. Sí. Que tú veías que gente se estaba tomando un antibiótico bien fuerte y decías tú, pero ¿por qué estás tomando ese antibiótico? Claro. Entonces se crea un fenómeno que se llama la resistencia de los cuerpos, de las personas a los antibióticos. Entonces ya la penicilina no te hace pero ni cosquillas a los microbios. Claro. Ya los antibióticos de primera generación no le hacen nada a las enfermedades y ya tienen que empezar a consumir antibióticos o medicamentos de los más rebuscados y de los más caros. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces esta es la primera parte. Nos gustaría mucho, a veces no se entiende, y poníamos el ejemplo también, de que vas tú y comes un montón. Y comes un montón, comes mucho, comiste mucho. Dragón. Sí, o sea, comiste, como la otra vez que tú te pusiste mal porque fuiste a comer carnitas. Acuérdate, y en algún momento yo que también fui a comer algo que para mí era muy pesado, entonces ¿qué te da? Pues te da diarrea, ¿sí? Y entonces imagínate si la gente no sabe, entonces dice, es infección, es tifoidea, es salmonelosis, y empiezan a tomar antibióticos. Y cuando dale, uno les dice antibiótico y tómate ándale, exacto. Cuando uno les dice eso no es infeccioso, o sea, hay que manejarlo con abundantes líquidos, ¿sí? Observación, alimentos. Los metemos al baño y hay que se queden. Pues, que estén cerca del baño, ya tomen mucho líquido, alimentos como consomé, un arrocito, un pollito, sin grasas, etcétera, etcétera. Entonces, y se les va a quitar la diarrea, o sea, no es un problema. A veces les damos un sintomático por si tienen que salir a algún lado para que no les dé diarrea en la calle, pero no requieren de antibióticos a pastos ni nada. Entonces, esto es lo que queremos ir platicando con ustedes. Y lo otro. Que se abusa también de los analgésicos. Sí. O sea, mucha gente a fuerzas quiere una gran dosis de analgésicos. ¿Qué son los analgésicos? Para el dolor, para la inflamación, para el dolor de rodilla, para el dolor de mi hombro, para el dolor de mi muñeca, para el dolor, y deme esto. Y uno dice, pues es que no debe tomar tanto, es demasiado. Y porque hay que saber que
no solo te va a quitar el dolor, pero tienen complicaciones. El abuso de medicamentos antiinflamatorios te ocasiona Creo que problemas, tomando ¿no? mucho medicamento te daña el riñón o algo así, ¿no? Pues, hay medicamentos que te dañan Sí. ciertas partes del cuerpo, pero por eso se dice que los medicamentos tienen que estar indicados para el diagnóstico correcto, en el momento correcto y a la dosis correcta. Sí, porque ibas Sí. al doctor y te llegabas con tu ponchipaquete y salías hasta con bolsotas llenas de medicamentos, Hay personas que ¿no? y que, como es parte de la cultura, mucha gente que se enoja. Si le dices, no puede tomar tanto analgésico, ni es de usted, yo por eso pago mis impuestos, o como dicen, y dicen, no, no, si no es por eso, o sea, sino porque le vamos a estar dañando, por lo pronto el estómago, ¿no? Sí. Porque si tomas demasiado analgésico antiinflamatorio, pues te provocamos una gastritis y bla, 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 bla. Bueno, pero entonces retomamos la idea central, que es que una política de salud tiene que considerar el uso de los medicamentos de manera adecuada, mediante un diagnóstico correcto, a la dosis correcta, el tiempo necesario, nada más. Y la otra partecita, que no la vamos a abordar completamente, pero vamos a empezar a platicarla, es lo que nos platica precisamente en su artículo en la jornada Ciencias del jueves 8 de agosto, la doctora Cristina Laurel, que nos dice que no olvidemos que la producción y la venta de los medicamentos es uno de los grandes negocios en el mundo. ¿Sí? Ok. Y entonces es un gran negocio en el mundo que Pues dice porque que lo incluso compite, ¿sí?, con otras grandes empresas. Incluso ella habla de las empresas de las armas. ¿Por qué? Porque los medicamentos y todos los productos que se utilizan en esta rama, pues es toda una industria. Y hay una cosa, fíjate, Cuasito, y aquí te voy a preguntar a ti, por ejemplo, si tú vas y te compras un Naproxen, pero te lo compras genérico, Ok. pero vas y yo te mando una receta de un nombre aquí muy rimbombante, y tú vas y lo compras, y entonces el del nombre muy rimbombante cuesta 300 pesos la cajita. El de nombre genérico cuesta 40 pesos. Entonces ve la diferencia de precios. Claro. Y esto es por una cosa que se llama la patente médica. Okay. La patente médica, que es el derecho que tienen algunas empresas, que a veces son manejadas de manera tramposa, para no liberar un medicamento, ¿sí? Y para que, pues, tú dices, pues yo me lo compro genérico, pues de pagar 40 pesos a pagar 300 pesos, es el mismo medicamento a la misma dosis, pero como nos han metido la idea de que no, si es más caro es mejor. Entonces, aunque haga un sacrificio, voy a comprar Claro. ¿no? Bueno, entonces, esto es parte, Sí, es muy complejo el entendí. problema del uso y abuso de medicamentos, pero es una parte de lo que nos plantea la doctora Cristina Laurel sobre la necesidad de una política para el uso racional de medicamentos, y que es la parte que ellos, como nuestras autoridades a nivel nacional de salud, están abordando, están trabajando, ¿no? Muy bien, pues sería la primera parte de la plática, y el Cuasi se ha aprendido muy bien la lección porque nos la está repitiendo perfectamente bien. Y un saludo pues a nuestra querida doctora Cristina Laurel. Fíjate que, por ejemplo, lo del SIDA, los medicamentos del SIDA, en la India lograron, se ampararon, demandaron, etcétera, y lograron que todos los medicamentos de tratamiento del SIDA fueran sin patente médica. Es decir, mucho más barato que los lugares donde no logran eso, y entonces tienes que comprar medicamentos con patente que son mucho más caros, ¿no? No te alcanza el presupuesto, eso, ¿no? Bueno, entonces para que vean cómo también en esta rama una industria, la industria de medicamentos y de todo lo que tiene que ver con materiales, inmobiliario y todo lo de especialidad de medicina, pues es parte de una gran industria económica que compite con las grandes industrias de armas, por ejemplo, de toda la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Y ejemplo de esto es Cuba. Cuba, que tiene un bloqueo económico criminal desde hace muchos años, pero que ellos han logrado una serie de medicamentos
para poder atender sus problemas de salud, y que han investigado y que han obtenido varios productos que son únicos en el mundo y que los tiene Cuba, ¿no? Órale, pues felicidades, ya. Oye, qué bueno. Y esto fue La hablar hora del amigo y y las comadres por su